Shalom, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un saludo. Hoy, por estos días, vamos a cambiar un poquito nada más la mecánica de cómo vamos a estar dando las clases. Solo estas 2 semanas próximas. Y es la razón del tiempo que la gente pasa más en casa celebrando sus festividades. Y para nosotros es la culminación del duelo por el año de la partida del alma de Yossi al Gan Eden. Así que va a ser clases pregrabadas y las subimos para que ustedes las puedan ver. Hoy vamos a hablar de dos parashot, parashá de Shemot y parashá de Vairá. En realidad es el inicio de un proceso ahorita, porque estamos hablando de, de unos días que se conocen como los Shoabim. Ahorita vamos a hablar de eso para que tengan idea de qué es lo que estamos hablando, ¿les parece? Así que les agradezco, más que nada les agradezco mucho que estén presentes a través de esta forma de hacer ahora por estos días diferentes las cosas. Un saludo a todos, a los diferentes lugares donde se conectan, fuera de México, dentro de México, en Estados Unidos, en Japón. Un saludo a Lina, también para ella. Saludos para todos. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración y comenzamos, ¿les parece? Inineni, Roseli Mudei Kedei, Sheibi Enei, Atalmud, Lidei Masel, Lidei, Mideot Yesharot, Belidei Yediat Atora, Belidei Debekut Abore, Belidei Haafat, Mayenot Teom Raba, Barubota Shamayin, Niftahu Malaha, Ares de Haed Hashem, Kamayin Layam, Mejasim Bebiat, Goel Sedek Bimera Beyamenu, amén. En español dice: deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah, y para que me dé apego al Creador. Y este apego produzca en mí el deseo de difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas de los cielos y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto y en nuestros días. Amén. Bien, vamos a empezar con las palabras con las que inicia este nuevo libro, el libro de Shemot. Y esta energía de esta semana nos va a durar 6 semanas. Van a ser interesante porque están conectadas estas 6 parashot con este tipo de energía. Y la vamos a tratar de descifrar este día, exponiéndola a través de esta clase. Así que le pido que me regale su atención. Dice en hebreo: Beleshemot, Bene Israel, Abaim Israimah, Et Jacob, Ish, Ueito Ba'u, Rubén, Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Zebulum, Benjamín, Dan, Beneftali, Gad, Beasher. Vaihi, Kol Nefesh, Yotzei, Yerech Jacob, Shivin Nafesh, Beyosef, Ayam, Bemirain, Bayamot Yosef, Behol Lehat, Behol Ador Ahu, Ubenei Israel, Paru, Bejish, Retsu, Beyikerbu, Bayamtsu, Bimeot, Meot, Baati Male, Aretz Otam, Bayakom, Mele Hadash, Almirain, Asher lo Yada e Yosef. Dice en español: y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Reubén, Shimón, Leví y Yehudá, Isahar, Zebulum, Benjamín, Dan y Naftali, Gad y Asher. Todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70. Y Joseph estaba en Egipto. Joseph murió, y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, fortaleciéndose cada vez más, y el país se llenó de ellos. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a Joseph. Bien, y aquí iniciamos la historia. Yo lo primero que quisiera hacer notar, y no detenerme mucho porque no es el mensaje, pero me llama la atención porque todos ustedes han oído que Mitzraim es la palabra hebrea para referirse a Egipto, pero aquí aparece como Mitzraimá. Dice: Beleshemot Bene Israel Abaim Mitzraimá, no Mitzraim, con una Hei al final, Mitzraimá.
y en las otras con una mem Mizraim cerrada, una mem sofit, y en la palabra Mizraimá, una hei que es abierta. Y algunos de ustedes que ya tienen tiempo conmigo saben de qué estoy hablando, pero quiero tocar el tema de nuevo, rápidamente. El plan original de Hashem cuando bajamos a Egipto, Mitzrayimá, era estar un tiempo con la puerta abierta para regresar. Por nuestra desobediencia, Mitzrayimá se convirtió en Mitzrayim, un lugar cerrado para nosotros. En lugar de ser un tiempo, algo temporal, algo pasajero, como también está escrito en la Torá, como peregrinos, pero nos acabamos asentando por más de 400 años. Y eso nos llevó poco a poco a olvidarnos y alejarnos de los preceptos y los mandamientos que nos permitieron estar conectados con nuestro Creador, y caímos en uno de los peores exilios. No era el primero, ya habíamos experimentado otros exilios, solamente que este fue muy gravoso y duraron muchas generaciones esclavizadas. Esto se pudiera aplicar a nuestra vida. Estamos en este mundo, estamos en Egipto, en Mitzrayimá, como un propósito divino. No nacimos en Eretz Israel, no nacimos en la Tierra Santa, en la tierra elevada, en la tierra de Hashem. Nacimos fuera de ella. Y el propósito era, de parte de Hashem, conocer y guardar mandamientos. Pero nuestra desobediencia puede convertir Mitzrayimá en Mitzrayim, un lugar cerrado, y tenernos esclavizados. Ahora tú dirás, pero no estamos hablando de esclavitud física, obviamente, porque has de haber pensado, pero si ya no hay esclavitud. Estamos refiriéndonos a pensamientos, estamos refiriéndonos a hábitos, estamos refiriéndonos a cultura, a idiosincrasia, a paradigmas, a limitantes, a nuestros propios obstáculos, hasta el hecho de no querer leer en hebreo. Eso es volver Mitzrayimá en Mitzrayim. Es decir, cerrarnos, ponernos medios cuadrados, con el respeto que todos merecemos, porque no es la expresión que quisiera usar para esto, pero es la idea de que haya cerrazón en nosotros, que no haya apertura, que no dejemos la estancia de Mitzrayimá, que no nos conformemos a ella, nunca que esté cerrada para nosotros, que siempre esté la puerta abierta para que en el momento menos esperado podamos todos partir y establecernos de una manera literal, si se pudiera, ¿por qué no?, en la tierra de la promesa. Pero si no, literalmente, también espiritualmente hablando, en la tierra de la promesa espiritual. Ya no ser más esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros paradigmas, de nuestra cerrazón, de nuestros limitantes, de los obstáculos que nos ponemos, sino salir adelante. Y mire qué triste, porque de Mitzrayimá nos quedamos 420 años, dicen nuestros jajamí. Qué triste. Bueno, dice la Torah eso. Imagínese nada más. Qué triste saber que nos quedamos ahí. Bien, con esta pequeña reflexión de introducción a manera de recordatorio de otros años, Shemot significa nombres, pero también significa historias. La historia de los descendientes. Y como lo dije en el pensamiento, es la semilla de todo el libro de Shemot. Es la palabra Shemot, nombres, es la semilla de todo el libro. Porque en esta parashá, en este libro, se nos revelan los nombres. Aquí hacen más referencia no solamente a los nombres de las personas, que es importante hablar de eso, en el cambio del nombre, para tener un nuevo masal, buscar tener una nueva proyección de vida, un nuevo objetivo, un nuevo propósito de vida, pero también entender que en esta parashá, en este libro, se nos otorgaron los nombres del Eterno que van a permitirnos reconstruir el puente caído, que es lo que nos llevó al exilio. En esta porashá encontramos el nacimiento de Moshe, de Moshe, de Moshe Rabbeinu, y la historia sobre cómo recuperó la realidad de su origen. No era egipcio,
era hebreo. Y esa historia usted la conoce. Déjeme contarle un poquito más lo que a lo mejor no lo sabemos o lo que a lo mejor sabemos y lo olvidamos. Lo que explica el Zohar en relación a qué hizo Moshe. Moshe, dice el Zohar, vino a rectificar el pecado de Adán y de Java. Pecado que era cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. No olvidemos que la Torah cuenta que en el Edén había 2 árboles. El Gan Eden contaba con 2 árboles. Y esos 2 árboles, según el Zohar, afectan la forma de percibir la vida. Sigo con el tema y van a poderlo captar mejor. El árbol de la vida, según el Zohar, la percepción del árbol de la vida correctamente, hablando de Etz Haim, es la percepción de la unidad. La percepción de la dualidad y la separación se encontraba en el árbol, en el Etz Adaat, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Java, al comer del fruto de este último árbol, se sembró en ellos, y no solamente en ellos, en Adán y en Java, sino en toda la humanidad, algunas cosas que hoy siguen siendo ese obstáculo que nos lleva a convertirnos en el Egipto permitido por Hashem, Mitzraimá, en que se convierte en Mitzraim. La duda, la inseguridad, la desconfianza, el miedo y la ira. Duda, inseguridad, desconfianza, miedo e ira. Al haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Java, lo que hicieron fue crear una conciencia de separación entre Akadosh Baruj Hu, entre nuestro Dios bendito, y nosotros. Y sembró en nosotros algo que la Cábala llama el yo, el egoísmo. Cuando el yo entró en nosotros, el egoísmo, terminó por romper la conexión directa que su creación, la de Hashem, el hombre, tenía con él y con los mundos espirituales. Bereshit cuenta que Adán y Java, luego de ser tentados por Nahash, por la serpiente, comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que abrieron sus ojos y sintieron su desnudez, tuvieron miedo y se escondieron. Nahash simboliza la fuerza interna, por favor tome nota, que está constantemente incitándonos a satisfacer nuestros deseos primarios y egoístas. Eso es la función de Nahash. Constantemente llevarnos a tener una lucha y que se salga por victoria el deseo primario de ser egoístas y ganar siempre. Las Nahash trajo la muerte consigo y la trajo a todos nosotros. Y entonces el miedo y la vergüenza, esas emociones que experimentaron Adán y Java, están latentes hoy en día, y eso fue por resultado de perder su conexión. Perdieron su conexión con el Boreolam, con nuestro creador, y entonces tuvieron miedo y vergüenza. A veces el miedo y la vergüenza hace que nosotros actuemos de forma muy extraña y muy rara en nuestra vida. Hace que nos parezcamos, o sea, como es una cuestión de lucha interna, del Yetzer Hará, del Nahash, el yo, el egocentrismo, entonces lo disfrazamos de muchas formas.
lo disfrazamos como autosuficiencia o suficiencia, intelectualidad. ¿Qué me puede enseñar a mí el Gabay si yo también puedo estudiarlo? Podemos pensar mil cosas así, pero no es otra cosa que miedo y vergüenza, porque provocó esa desconexión con el Eterno. Fíjese que la Torah dice específicamente que Nahash era astuta. La palabra astuta viene del hebreo arum, arum. Y la palabra de arum, su raíz es arumim. ¿Sabe qué significa arumim? Desnudos. Así que imagínense nada más. Vamos a ver un concepto de Zohar, lo que enseñan los Mekualim, los Jajamim de la Cábala, de lo que es la astucia. Los Jajamim, los Mekualim, enseñan que la astucia, que en el mundo es celebrada como un atributo, afecta la percepción. La astucia no es más que una manera de manipular nuestro entorno para conseguir un propósito. La astucia, arum, como dice la palabra hebrea, arum, lo que pasa o lo que provoca en nosotros, según el Zohar, la Cábala, los Jajamim enseñan que provoca vergüenza, porque la astucia o viveza, si le quieres llamar así, es traición a nuestro ser interior espiritualmente hablando. Cuando tenemos que ser astutos para sobrevivir, ahora van a entender por qué estoy diciendo todo esto. Cuando tenemos que ser astutos para sobrevivir, estamos conectándonos con un estado de carencia, con un estado de muerte y miedo profundo. Ese deseo de aprovechar porque no hay suficiente, ese deseo de engañar a otros para lograr nuestros fines, es parte de ese pecado original. Y por eso es que en los países subdesarrollados, las personas tienen un aprendizaje tan duro. La corrección de este pecado es a través del dolor, por cuanto no hay deseos de salir de ese estado de conciencia, no hay voluntad. Así que viene el sistema que Hashem creó y lo que pasa y lo que provoca es dolor o escasez, la pobreza. ¿Para qué? Para sensibilizarnos y que nos haga reaccionar de una dependencia a Dios más plena, más total, menos del yo, el yo puedo. Pongo un ejemplo. ¿Por qué tienes este trabajo? Es para mantener a mis hijos, es para sacar adelante mi casa. Y entonces tú crees que ese trabajo es lo que te da el sustento de tu casa, y en un sentido literal es así, pero no hay nada en esta tierra que no sea otorgado por Dios. Así que el trabajo se convierte solamente en un medio y no en un fin. Cuando hacemos del trabajo un fin, sacamos a Hashem de la ecuación. ¿Por qué tienes este trabajo? Porque Hashem me permite a través de él suplir necesidades. Pero no es gracias a mi fuerza, no es gracias a mi capacidad, es esa dependencia que tengo del Eterno y que me permite cubrir mis necesidades básicas. No sin antes entender que yo vine a este mundo como parte primaria para conocerle, obedecer sus mandamientos, y todo lo demás que yo vaya a hacer en este mundo será secundario. Antes, establecer el reino de Hashem en la tierra a través del tikkun, la rectificación, a través de la teshuvah, que me corresponde como creación de Dios, como corona de la creación. Así que qué interesante mirar las cosas así. Por cuanto no las miramos así,
y miramos las cosas desde un estado de carencia, entonces sacamos a Hashem de la ecuación y tenemos lo que tenemos por nuestro Arum, por nuestra astucia, por nuestra capacidad, por todo lo que tú digas. Pero eso no es el enfoque que Hashem quiere que tengamos, correcto. ¿Ok? Tomar conciencia de esto que yo estoy mencionando es de vital importancia en este proceso de hacer tikkun cada uno de nosotros, porque es lo que proporcionará un cambio de manera personal, pero asimismo de manera colectiva, de manera congregacional, de manera de keilah, de comunidad. Es cierto que en principio pasaremos por, no sé, la gente se burlará tal vez y dirá, oye, este cree que lo que tiene es por él, por su Dios, pero así tenemos que hacerlo. ¿Qué nos importa lo que la gente piense? Primero es Hashem, después es Hashem, después es Hashem y después como yo quiera corregirlo. Nuestro objetivo es recuperar el estado de pureza del primer hombre y la primera mujer. Ese es el objetivo. El estado de pureza antes de que viniera Arum, la serpiente astuta, Arum Nahash, y nos engañara. Fíjese qué bien. Fíjese bien esto. Adán y Eva eran una misma alma. Recuerden que todos, a eso se refiere el alma gemela, eran una misma alma. Y lo podemos ver en un sentido, hasta por la gematría. Fíjese bien. La gematría de Adán, su valor es 45. 45. Adam es 45. Aleph, Dalet, Mem. Aleph 1, Dalet 4 y Mem 40. 45. Java, su valor numérico es 19. Si le restas a 45, 19, tiene por número o resultado 26. ¿Qué es 26? La gematría del nombre de Hashem, Yud Kei Bab Kei. En este mundo de dualidad, recuerden que Etz Haim es unidad y Etz Daat es dualidad. Del que se comieron el fruto es de Etz Daat, el árbol de el conocimiento del bien y del mal, y lo único que trajo fue dualidad. En este mundo de dualidad, nuestra alma está dividida en dos. Por eso la tarea de los Jajamim, la tarea de la comunidad, la tarea de toda comunidad, la tarea de toda enseñanza que tiene que ver con judaísmo, es provocar la corrección final y encontrar esa alma gemela y fundirla en el arquetipo de la primera alma que vino a esta tierra, que fue Adán y Java. Esa es la tarea. Volvernos a fundir en una sola alma y que esto nos permita conectarnos con la fuente divina, la fuente de bondad, la fuente de misericordia, que es Hashem para todos nosotros. Quiero dejar bien claro un concepto. La astucia, para la astucia, el Arum, siempre hay una excusa. Siempre. No importa cuál usemos para justificarnos. Pero la lección siempre de parte de la Cábala siempre será, si tus acciones son motivadas por una percepción de carencia, escúcheme esta frase, la Cábala enseña que si tus acciones son motivadas por una percepción de carencia, el sistema te regresa tu percepción como una proyección de 3D o 4D, creando un escenario de carencia en tu realidad. Es decir, si tú crees que tu trabajo que tienes te provee para ciertas cosas, pero ese trabajo te impide cumplir otras cosas, siempre el sistema te va a crear esa realidad que vives, alejándote cada vez más del propósito divino, porque tú has creado esa situación. Es una ley. Y esa ley no trabaja
de manera contraria. No es teniendo primero abundancia en todos los aspectos de la vida como logras salir de la carencia. Y entonces ahora sí dices, como ya me sobra, doy. Así no funciona. El sistema te hace que no entres nunca a ese plano de abundancia. Tienes que actuar como si ya estuvieras en esa abundancia en todos los ámbitos de tu vida, y eso cambia tu percepción de carencia por una percepción de abundancia. Y cuando en tu entorno, con tu percepción, ya creaste algo que tiene que ver con abundancia, entonces el sistema te regresa en una proyección de 4D, algo que se hace una realidad, una percepción de abundancia. No doy porque mi realidad me dice que no me alcanza. Bueno, vas a seguir en esa ciclicidad. No quiero saber, no quiero entender, no quiero hacerte fila, no puedo hacerte fila porque tengo que trabajar. Todas esas cosas que a veces son justificaciones, pero no cumples mandamientos o no cumplimos mandamientos. El sistema que Hashem creó va a generar esa ciclicidad en esa realidad para que nunca hagas el tikkun. La tarea es hacer rectificación y tener una percepción diferente. Por favor, no pierdan detalle de eso. No pierdan detalle de eso, porque es parte de la tarea que el Eterno nos está dejando en estos días de Shobabim. Voy a entrar a eso. ¿Qué es? Bueno, primero, abrimos un nuevo libro, un nuevo Sefer, el de la Torá de Shemot. Y para entender la energía disponible, hay que aclarar varios conceptos. Primero, la energía de esta primera parashá dura 6 semanas. Y dura 6 semanas porque entramos a las semanas de los Shobabim. ¿Qué es Shobabim? Es un acrónimo a las abreviaturas de las iniciales de las próximas 6 parashot. Mire, Shobabim Shin de Shemot, Baera Bab de Shobabim, y luego viene otra vez Shobabim, la segunda que escuchan como B, es la parashá de Bo, la tercera. Beshalach, Yitro y Mishpatim, son las 6 parashot que se narra la salida de Éxodo, de Egipto. Dije de Éxodo, porque se conoce como la salida. Es decir, en estas 6 parashot narra la salida de Misraim. Ya no dejó de ser Misraim, ahora es Misraimá, que era el plan original de Shemot 1. 6 semanas. Ahora fíjese bien, 6 semanas por 7 días, cada semana son 42 días. Y luego la gematría empieza a brincarles, creo yo, a mí me brinca. ¿Por qué? Porque esta numerología de primero 6 semanas habla de las sefirot emocionales. ¿Cuáles son las sefirot emocionales? Tenemos 6 sefirot emocionales, 3 suprarracionales y una que es Malhut. ¿Cuáles son las que están hasta arriba? Keter, Kogma y Bina. Después de ellas vienen las sefirot emocionales, que son las que hay que rectificar, porque son las culpantes, permítame lo expresar así, las culpables de ese escenario que nosotros tenemos provocado por Nahasharum, la serpiente astuta. ¿Ok? Ese escenario delimitante, ese escenario que nos dice, no podemos, hasta aquí podemos hacer, esto no lo podemos hacer. O ese escenario que nos ha llevado a tropezarnos una y otra vez, quitándonos como objetivo primordial el tikkun, la rectificación, el segundo, la obediencia a los preceptos y a los mandamientos,
y hacer lo que Hashem quiere, que es establecer su reino a través de nosotros en el entorno donde vivimos, no solamente nuestro y nuestra familia, sino con los que están a nuestro alrededor. Bien, ¿cuáles son esas 6 sefirot? Es Gesed, Jogma, perdón, sí, perdón, esas están hasta arriba. Es Keter, Jogma y Binah. Luego bajamos a Gesed, a Geburah, que es la segunda, luego Tiferet, la tercera, Netzach, la cuarta, Ot y Yesod, la sexta. Esas 6 sefirot emocionales son las que tenemos que rectificar para cambiar Malhut. No hay forma de cambiar Malhut, nuestro presente, si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, la percepción que tenemos de esa realidad que Nahasharum ha hecho en nuestra vida, la tenemos que cambiar. Si cambio mi presente, entonces cambio mi futuro. Si yo quiero que mi futuro sea mejor, tengo que cambiar mi presente. ¿Ok? No se les olvide. Ahora, 6 sefirot emocionales. Ahora, cuando dije 42, algunos han de haber pensado en el Anabecoaj. Y bien, perfecto, hay que pensar en el Anabecoaj, porque son las 42, los 42 nombres del Eterno, las 42 letras del nombre del Eterno que aparecen en el Anabecoaj, que hicieron el momento de más santidad en la creación, porque después de la caída, ese nombre desapareció, que fue de nuestro alcance. Así que estamos hablando del nombre del Eterno de 42 letras que se encuentra codificado en el Anabecoaj, pero también el 42 de la tabla de los 72 nombres es un nombre del Eterno que nos eleva, es decir, por mi obediencia me elevo, por mi desobediencia me estanco. ¿Ok? Ahora, Shemot, que malamente ha sido traducido como Éxodo, y según los Jajamín, esa traducción la hicieron los Erer Rab, los que engañan, la fuerza negativa infiltrada dentro de la espiritualidad. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Éxodo? Porque solamente narraba, pero solo 6 parashot narran de la salida de Éxodo, del resto no. ¿Por qué? Porque la intención, dicen los Jajamín, era ocultarle al mundo el verdadero significado de la palabra Shemot, que quiere decir nombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ocultar? Bueno, ocultarle al hombre la tabla de los 72 nombres del Eterno, que el único que permiten, con mi conocimiento y la aplicación de ese conocimiento traducido en acciones en mi vida, es transformar mi entorno, transformar mi vida, mi entorno, mi comunidad, mi país, mi nación y el mundo. Estamos para hacer un tikkun olam. Yo soy parte de ese tikkun olam. Tú eres parte de ese tikkun olam. Solamente que tienes que saber, y que la gente tiene que saber, que hay una herramienta dada por el Eterno que quiso ser ocultada por las fuerzas negativas. ¿Por qué? Porque quisieron que no se revelara eso. Ese era el interés de las fuerzas negativas. Porque en este libro están ocultos los nombres divinos que nos sacarán de nuestras limitaciones, de nuestra propia esclavitud interna, de los yugos de nuestras carencias. En esta parashá están ocultos los nombres divinos que nos van a sacar y romper de nuestros paradigmas, del hipnotismo colectivo, de una sociedad de consumismo y poca espiritualidad, para evitar que estemos conectados con la fuente del sustento. Los Erer Rab le pusieron Éxodo a Shemot. Porque si nos desconectamos de la fuente del sustento, somos presa fácil para controlar. Y dígame, ¿no es cierto? Los nombres divinos son puentes que nos unen a dimensiones espirituales más elevadas, a un nivel de conciencia más elevado. Los nombres divinos. Por eso hacemos Kavanot todos los días.
porque tienen una energía y una fuerza. Bezrat Hashem, que este año en el gregoriano que está a punto de terminar y que va a comenzar un nuevo año para ustedes y para nosotros, que para las naciones, y para nosotros que viene un nuevo mes, porque ya viene un nuevo mes, el próximo lunes va a entrar un nuevo mes, el mes de Shevat, es el año nuevo de los árboles. Que en verdad se abran las puertas del entendimiento, de la jokmá, del conocimiento, pero también de la voluntad de obedecer y de hacer para que podamos vivir una realidad de abundancia y la podamos ver reflejada con los nuestros. Abundancia de amor, de paciencia, de salud, abundancia de entendimiento, abundancia de shalom abayit, de paz y armonía familiar, abundancia de atzlajá, de ideas creativas, de cómo hacer más con menos tiempo, para que este tiempo ahorrado me permita dedicarlo al estudio y al conocimiento de Torah. Amados, que así sea. Bezrat Hashem, que este año nuevo de los árboles sea el principio de un proceso de mucha abundancia. Y si vas a convivir con tu familia, que también puedas tener las palabras para decirle a la gente que puede ser el inicio de un cambio en su vida. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a entender? Porque tú cambiaste tu vida, porque ven algo diferente en ti. Que esta sea la razón de estar con ellos, no de hacer lo mismo que ellos. Con esta porción inician 6 semanas. 6 semanas de esta energía latente que rompe paradigmas, que rompe puentes, obstáculos, que quita obstáculos, quise decir, y que crea puentes para llegar a dimensiones más elevadas. De eso se trata. 6 semanas. La palabra hebrea para 6 es Bab, o el número, la letra que representa. ¿Y qué representa? Las sefirot emocionales. Tiempo de rectificar las sefirot emocionales. Cuando rectificamos esas emociones, llegamos a Malhut y empezamos a vivir una nueva realidad. Si partimos de este principio, amados, entenderemos que lo que sea que vivamos estas próximas 6 semanas deben de servirnos para limpiar las limitaciones emocionales y espirituales que tenemos. Y esas limitaciones han impedido una conexión. Así que si las rectificamos, nos conectamos con esa realidad más grande que tiene Hashem para nosotros y la podemos establecer en nuestra vida. Los jajamim me enseñan que la mayoría de las veces por las que pasamos por dificultades, hasta enfermedades, deben de ser vistas como procesos de limpieza. Y que además se deben de entender que tuvieron un origen en la ley de la Cábala, que se llama la causa y el efecto. La ley de la causa y el efecto es muy importante. Tengo que hablar de ello, tengo que hablar del kashrut, porque me da mucha tristeza que no cuidemos kashrut. Y ahí están los problemas de salud, ahí están los problemas. Saben que no podemos mezclar carne con lácteos y comen carne con lácteos. No se puede, no se debe de comer carne con lácteos. ¿Quieres comer carne? Primero come lácteos y después puedes comer carne. Pero si decides comer carne, tienes que esperarte horas para comer lácteos de nuevo. Son cosas que te van a traer problemas de salud. Por favor, hasta la enfermedad va a traer un propósito divino, pero tienes que entenderlo y tienes que saberlo y tienes que creerlo y practicarlo. En Shobabim, los Jajamim me enseñan que se abren los cielos para experimentar el proceso de crecimiento y llegar a la madurez verdadera. En Shobabim se abren los cielos
para experimentar el proceso de crecimiento y llegar a la madurez verdadera. ¿Qué es eso? Una libertad verdadera, una conexión genuina con esa realidad. No te lo están contando, la estás viviendo. A eso se refiere. Los 42 días de Shobabim, dice la Cábala, que son como un microcosmos. ¿Qué quiere decir eso? Déjese lo explico. El Zohar enseña que los 42 días de Shobabim son un paralelo de los 42 lugares donde los hebreos acamparon cuando salieron de Mitzraim, de Egipto. Fíjese bien, la Torah dice, Vayishahu, Vayahanu. ¿Qué significa Vayishahu, Vayahanu? Y ellos viajaron y acamparon. Viajar significa salir y, y acampar significa asentarse. ¿Qué significa esto? En un concepto de Cábala, viajar significa salir al ruedo de la vida, donde debes de, con tu luz, ganar más luz y atraer a otros a la luz. Y acampar significa tiempo de integración de lo que hemos aprendido o ganado cuando estamos dentro de ese juego. No sé en qué estés tú ahorita. No sé si estés en Baisajú, viajando, o si estés en Bayahanú, acampando. Pero sea que estés Baisajú, viajando, o Bayahanú, asentado, la tarea es la misma. Si ya salís, estás saliendo, significa que vas a enfrentar a un nuevo reto en la vida. De lo que ya aprendiste en Baijanú cuando te sentaste y aprendiste cuando te asentaste en tu comunidad haciendo lo que te corresponde. El Baal Shem Tov señala que pasamos por 42 experiencias importantes en nuestra vida que son necesarias, dice el Baal Shem Tov, para madurar emocionalmente y espiritualmente. Repito la frase de Baal Shem Tov. Señala que pasamos por 42 experiencias importantes en nuestra vida, que tienen como objetivo madurar emocionalmente, hacernos madurar y hacernos madurar espiritualmente. El problema es que hay un estancamiento del cual nos habla la parashá. Repetimos la misma experiencia un montón de veces. Es decir, tropezamos con la misma piedra. No salimos, creemos que salimos del primer viaje, de la primera experiencia, pero dimos un círculo vicioso y no avanzamos. Tenemos que ponerle mucha atención a lo que nos enseña el Baal Shem Tov con esta experiencia de los Shobabim. Los Shobabim tienen un objetivo muy interesante. Perdón, tenía que respirar. Bien. En estos días de Shobabim, vamos a tener, según el Arizal, Aria Kadosh, Isaac Luria, nos revela que en estos días, hablaba del Baal Shem Tov, ahora voy a hablar de otro gran cabalista, el Arizal, dice que podemos recuperar las chispas que se perdieron desde los tiempos del Gan Eden
con aquella alma unida, Adán y Java, que por la transgresión y el engaño de Nahasharum, la serpiente astuta, nos hizo caer en ese círculo vicioso y no nos deja avanzar. Dice Lari que durante estos días podemos recuperar esas chispas de luz que se perdieron por eso, por ese pecado. Y nos enseña que estos 42 días deben de ser vistos desde una manera muy positiva, porque en esta parashá, por ejemplo, encontramos el nacimiento de Moshe, es decir, un nuevo inicio, su respectivo encuentro con la zarza ardiente, es decir, necesitamos encontrarnos de una manera más personal e individual, pero también colectiva con el Akadosh Baruj Hu. En la revelación de un nombre que no se le había revelado a nadie hasta antes de Moshe. Eye Asher Eye, dice la Torá. Eye Asher Eye, que es la revelación del nombre que tradujeron como el gran yo soy. Eye Asher Eye. Este nombre significa la intervención de la misericordia para erradicar el decreto de juicio de esclavitud que había sobre el pueblo de Hashem. Que vivamos aún por esa cadena esclavizada, es porque voluntariamente no hemos querido salir, pero ya se nos dio la herramienta para salir de ese exilio, de ese Mizraim, porque el propósito nunca fue ser Mizraim cerrado, fue Mizraimá. Pasa, estamos en Mizraimá de paso, no estamos para quedarnos. Así que, amados, entiéndalo que ese fue el propósito. Ahora, con esa fórmula divina, Eye Asher Eye, ese sistema espiritual que Hashem dejó, nos dio la herramienta para combatir las plagas que hay en Mizraim. Con esa herramienta podemos combatir las plagas que nos van a permitir pasar por un proceso de liberación. Pero más aún, más importante aún que el proceso de liberación y que sería el objetivo final de alguna forma desde esta óptica de Shobabim, mostrarle al mundo entero que existe una fuerza única, superior, por sobre todas las creencias, por sobre todas las religiones, por sobre todos los dogmas de aquella época y presente y futura. Es decir, esta porción comienza a construir la idea de un mundo con un solo Dios. Eye Asher Eye. ¡Wow! Esa es la meta y el objetivo. Voy ahora con otro jajam de la antigüedad, un discípulo del Arizal, Rabbi Jaim Vital, escribió: ¿por qué esta porción comienza con una frase en tiempo presente? La frase en hebreo dice: estos son los hijos de Israel que vienen, cuando debería de decir que vinieron a Egipto. Es decir, lo habla como en tiempo presente. El Zohar explica que esto se trata del estancamiento de nuestra alma, que está dentro de nosotros y que se ha hecho una realidad que nos ha alejado de Dios. Por eso está en tiempo presente continuo. Estos son los hijos de Israel que vienen a Egipto, no que vinieron. Es decir, seguimos. Ahora fíjese bien. Faraón en hebreo, paró, en la gematría permutada, produce una palabra que se llama Aoref. Paró, permuta una palabra, Aoref, que quiere decir cuello.
cuello. ¿Qué quiere decir esto? Según Jaime Vital, dice que, como todos debemos de saber, que el alma se asienta en el pecho, pero la vía que utiliza para descender es el cuello. Es decir, el Zohar revela que el estado de nuestro cuello es lo que estanca al alma. Pues una vez encarnados, tenemos como propósito aumentar el tamaño de nuestra vasija, es decir, la alma, para recibir más luz. Pero la energía se traba en el cuello antes de pasar al pecho. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que bien, hablando del cuello, dice Jaime Vital, podemos hacer toda la tefilá que quieras, podemos hacer descender toda la luz que querramos, pero se estancará en el cuello, dependiendo de nuestro estado de percepción de la vida. Es que o se abre el cuello y deja pasar toda esa luz, o la va a limitar, lo va a estrechar, y entonces entrará a cuentagotas. ¿Qué significa percepción de vida en este punto? Lo que he estado mencionando. El sistema te va a producir lo que en percepción tú tengas. Y solamente se va a reproducir una realidad, si está lejos de Hashem, continua. Y dijimos, no esperemos a que haya abundancia de tiempo para dedicar a la tefilá. No esperemos que haya abundancia de parnasá para dar maser y sedaká. Dalo, aunque no haya abundancia de tiempo ni haya abundancia de dinero. Da lo que te corresponde. No esperes a tener abundancia de recursos para comprarte sidurim, a comprarte kipot, a comprarte tzitzit. No esperes que haya abundancia. Haz tu esfuerzo. Cuando en tu comunidad te dicen, aporta, da tu terumá, da tu donativo, no esperes tener en abundancia. Dalo. Eso va a crear una realidad diferente. Pero cuando tú dices no hay, hasta que haya voy a dar, ese círculo, que no es un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso de maldición, se estará repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque hay una estrechez que no deja cambiar esa realidad. Por favor, en estos días de Shovavim, utilicemos todas las herramientas y que todas las cosas difíciles, todas las dificultades nos permitan o nos permitamos verlas como un proceso de limpieza para depurar lo depurable, limpiar lo que está sucio. Fíjese lo que dice el Zohar. Cuando la aflicción momentánea viene sobre alguien que está acostumbrado al sufrimiento, sufre su pesar y no se preocupa, porque está acostumbrado a ello. Pero aquel que no está acostumbrado a sufrir, y todos sus días estuvieron llenos de deleites y placeres, cuando la aflicción viene a él, se trata de una aflicción total. Y es por esto que la persona debe de liberarse. Si queremos un cambio, debemos realmente decidir tirar, derribar, tumbar todas esas estructuras
partiendo del principio que todo lo que creemos que es, en realidad no es. Está equivocado. Lo importante de cuando tú y yo nos juntamos para estudiar, escuchar clases, es la repercusión que esto tiene sobre las limitaciones intelectuales, emocionales y espirituales que nos hemos impuesto. El estudio implica estar abierto a nuevas realidades. Las limitaciones del cuello acortan las alas del intelecto. Dentro de la espiritualidad se han creado montones de paradigmas que hay que transformar. Hay que trabajar. Hay que estudiar Torah, estudiar Midrash, Talmud, Gemara, Mishnah, Zohar. No solamente una cosa, hay que estudiar todas las herramientas que el cielo nos pone como pueblo de Él para ayudarnos a depurar lo depurable y establecer el reino en nuestro interior, en nuestro intelecto y poder afectar positivamente a los que nos acompañan. En nuestra vida, en el viaje de nuestra vida. Esto va a producir en nosotros emuná y bitajón, fe y fidelidad y confianza y seguridad. Porque en Shemot, Hashem trata de dar respuesta a nuestros deseos. Fíjese bien lo que dice el Midrash de esta parashá. Dice, los Bené Israel vaciaron a Egipto de su riqueza. Ellos estaban legalmente habilitados a todo el dinero que recibieron a causa de la propiedad que dejaban tras de sí. Y también por los 210 años de labor esclava y impaga, o sea que no pagaron. Era parte del castigo de los egipcios al que fueron forzados a regalar sus fortunas a los Bené Israel. Importante lección nos da Shemot como aprendizaje para nuestra vida. El Midrash enseña que el caos que vivimos en Misraim, sea económico, sea amoroso, sea de salud, del nivel que sea, es parte de un proceso que nos quiere llevar a un tikkun, a hacer reparación, porque la reparación nos obliga a pasar por esos momentos difíciles y aunque pareciera que no hay un cambio, siempre, amado, está la promesa, la esperanza de la abundancia, de la cosecha. Cuando decides abandonar literalmente Egipto, espiritualmente hablando, que no es otra cosa que el orgullo de nuestro ego, el miedo, el temor, las limitaciones, todo lo que mencionamos, el apego a lo físico, cuando decides abandonarte o abandonarlo, entonces viene la abundancia. Nuestro ego no solo nos limita nuestras posibilidades, también nos puede limitar hasta físicamente, materialmente, emocionalmente, hasta comercialmente.
Por eso a veces los negocios no prosperan. Y nos vemos decepcionados o hasta estafados. ¿Qué quiere decir? El Midrash dice que si vivimos ese dolor es porque ya se ejecutó un juicio. Pero lo que te pertenece, lo que trabajaste, el esfuerzo, siempre va a tener recompensa. Así que no vale la pena estancarse en resentimientos, no vale la pena estancarse en querer vengarse, porque todo eso retarda tu salida de Egipto. Y retarda. Mientras más te tardes de salir de Egipto, más tardas en recuperar tu abundancia. Mira las cosas desde esta óptica que el Midrash enseña y entonces vas a ver que todo es diferente, completamente diferente. Muchas gracias. Espero que esta clase produzca en ti el querer como el hacer. Me despido con la frase que hemos estado diciendo del Baal Shem Tov. Sol sein aguarme it. Que en Yiddish significa que seas un judío cálido, un hombre cálido, una mujer cálida, ni tibio ni frío. Muchas gracias. Te invito, amado, a empezar a practicar lo que estamos aprendiendo. Si vas a dar tzedakah, si vas a dar maser, si vas a hacer un donativo, voy a mandar la cuenta al chat que tenemos grupal para que ahí tomes los datos. Para México es BBVA y para los que están fuera de México a través de PayPal. Ahí está la cuenta. Y cuando des, repite las palabras del Jajam Ginsburg que ha enseñado a sus comunidades a decir: grande es la tzedakah que acerca a la redención y la tzedakah salva de la muerte. Y yo le he añadido, cuando pongas, recuerda decirlo y enséñale a tu familia a dar generosamente. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Y que estos días de Shobabim sean días de éxito para todos.